Pues le damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora nos siguen en esta transmisión de Facebook Live de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Hoy vamos a abordar un tema supremamente importante, además interesante para todos. Creo que no se pueden desconectar porque vamos a hablar sobre las vacunas contra el COVID-19, porque muchos se preguntan si son seguras o no. Es un tema que hoy en día pues está en las salas de nuestras casas, en el trabajo, en las charlas virtuales que tenemos con nuestros amigos, y por eso tenemos a una experta que nos acompaña el día de hoy, la doctora Gabriela Delgado. Ella es bacterióloga y doctora en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, en donde además es profesora, así que vamos a tener una charla muy amable, muy amigable para que ustedes entiendan todo sobre las vacunas contra el COVID. Doctora Gabriela, bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y buenos días a toda la audiencia que hoy está conectada con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, no hagamos esperar a todas las personas que nos siguen en este momento y vamos a iniciar por una pregunta, y es: ¿qué tipos de vacunas hay en el mercado? Empecemos por contarle a la gente qué es lo que hoy en día se aplica y cómo funciona. Bueno, existen distintos tipos de vacunas, todas enfocadas a despertar la respuesta inmunológica necesaria para que cuando llegue el microorganismo que va a causar una patología y en muchos casos la muerte, pues tenga ese individuo las suficientes defensas para atacarlo, para destruirlo y para controlar la enfermedad. Todos podemos infectarnos y ya está claro que el COVID es una evidencia de que no hay personas resistentes a esa infección, pero el control de la infección para que no evolucione enfermedad y las personas tengan un mal estado de salud, tengan eso que se denomina el COVID severo o caigan en estados muy complejos de salud hasta morir, es lo que hace una vacuna, reducir en este momento, y es la evidencia que tenemos con COVID, que reduce la posibilidad de morir. Distintas vacunas, las primeras vacunas o las inmunizaciones iniciales o el proceso de vacunación se hizo con microorganismos atenuados, es decir, el mismo microorganismo que bajo exposición física o química se redujeron sus potenciales de virulencia, de tal manera que algo que se llama técnicamente, que será muy sofisticado el término, los determinantes antigénicos, es decir, la composición bioquímica de los microorganismos, que es la que despierta la respuesta inmune, está intacta, pero no tienen, por ejemplo, la capacidad de dividirse. Y esto es como una guerra. Entonces los microorganismos ingresan y en la medida en que no haya quien detenga su crecimiento, colonizan hasta afectar células, tejidos u órganos o tener una afectación sistémica, y entonces pues eso es lo que se asocia ya con los signos y síntomas propios de cada enfermedad. En la medida en que se controle la replicación de los microorganismos, en esa batalla el sistema inmune pues es más fácil pelear 1 a 1 que pelear 1 a 10 o que pelear 1 a 100. Entonces la replicación o el control del crecimiento de los microorganismos es parte también del control efectivo. Yo puedo ver el microorganismo, montar una respuesta inmunológica sin necesidad de que ese microorganismo se multiplique y cause la enfermedad. ¿Y cómo inicia entonces la investigación para crear una vacuna? En este caso, pues muchos se preguntan que la vacuna contra el COVID se hizo demasiado rápido y eso genera inseguridad, desconfianza en la... Absolutamente, y es natural, y no solamente en la población, digamos, en general, no académica, sino también en el mundo académico. Sin embargo, hay unos antecedentes que hay que tener muy en cuenta. Primero, los virus, aún paradójicamente, este microorganismo, el SARS-CoV-2, un virus que es el agente etiológico responsable de una enfermedad que se llama COVID-19, esa enfermedad o ese agente infeccioso tiene una característica muy importante, y es que es muy cercano, digámoslo en términos sencillos, es un primo hermano muy relacionado de otros virus que causaron epidemias muy recientemente, epidemias asociadas también con síndromes agudos respiratorios. El SARS, que se denomina el SARS-1 o una epidemia asociada con ese microorganismo, y el MERS, otra infección respiratoria que causó bastantes casos, hay una alta morbimortalidad asociada con esa epidemia en el Medio Oriente. Entonces, esos dos, los avances en el conocimiento, el saber de qué están constituidos, cómo están conformados, qué tipo de proteínas, de antígenos, cuál es su mecanismo fisiopatológico, cómo causan el daño en el ser humano, esa información que se tuvo y que se colectó con esos virus es muy importante
como base analítica y como base de conocimiento del SARS-CoV-2. Esa es una razón. Y que a pesar de tener esta pandemia con las consecuencias que ha traído, dentro de la gama de microorganismos complejos, los virus son aparentemente, aunque ya vemos todos los estragos que causan, son de los más sencillos en identificar, en conocer, porque son microorganismos, entre comillas, muy simples. ¿Sí? Incluso a esa misma simplicidad eventualmente está asociada con su patogenicidad, pero son fáciles de conocer, de identificar, razón. Y bueno, sumamos otra cosa, los avances en ciencia y tecnología. Okay. Entonces, si hace 10 años hubiésemos estado enfrentados a esta misma pandemia, posiblemente la capacidad de respuesta hubiera sido distinta, pero el mundo ha avanzado. Entonces, tenemos hoy en día una gran cantidad, primero, de personas formadas y preparadas en alto nivel, segundo, una tecnología muy significativa y muy importante que permitió que en tan corto tiempo se identificara el antígeno. No fue desconocido, se supo que era un virus, cuáles eran sus características, como cuando uno está buscando un delincuente. Ajá. Hoy en día ya con las cámaras y con una serie de apoyos tecnológicos, casi que uno puede tener mucha más certeza de la identificación de algo que está haciendo daño, de alguien que está haciendo daño, en este caso el virus. Esos son, pues, digamos, factores importantes que pueden, dejarnos un poco más tranquilos de que el desarrollo de una vacuna cuyo primer paso es la identificación del patógeno, pues se diera en términos tan rápidos. Hay otro segundo aspecto, y es que hay vacunas experimentales, sobre todo las basadas en RNA, que es la primera vez en la historia de la humanidad que se va a emplear una vacuna con ese ingrediente farmacéutico activo, RNA mensajero, que va a tener la capacidad de transcribir y de producir la proteína antigénica del virus. Es la primera vez que se usa, pero hay antecedentes del uso de esa tecnología en otras fases de desarrollo experimental de otras vacunas. Entonces, eso también ayudó. Y los otros prototipos de vacuna que también están en el mercado, sí, nos hemos centrado en las del RNA, incluso porque son las primeras que llegarán al país, pero existen otras tecnologías mucho más conocidas que nos pueden dejar tranquilos, que es el microorganismo inactivado, aunque se está también en desarrollo, todavía no aprobadas, microorganismos atenuados, es decir, vivos, a los cuales se les está permitiendo cierta capacidad de replicación, pero no son patógenos. Los inactivados completamente, y vectores virales, en donde se utilizan microorganismos que ya conocemos, adenovirus no patógenos, a los cuales se les inserta por ingeniería genética la secuencia de la proteína que necesitamos, frente a la cual se requiere despertar una respuesta inmune, para que cuando entre el microorganismo de verdad tengamos con qué defendernos. En términos prácticos, con esta explicación que usted nos da, doctora Gabriela, podemos decir que las vacunas o el proceso, digamos, de investigación surtió su efecto y el proceso de investigación se hizo muy rápidamente por la misma emergencia, y todas las vacunas fueron aprobadas con esa condición, aprobadas por emergencia. Eso significa que se aprobaron con las mínimas condiciones de evidencia de eficacia y seguridad. Pero en una pandemia que cobra vidas, como dice la literatura, y hay unos artículos muy interesantes sobre ética en investigación y COVID, porque todo esto tiene que ver con la ética, se refiere a algo y se introduce el tema. No es hacer tampoco cualquier cosa, porque en nombre de la emergencia no podemos permitir la aplicación de cualquier cosa y de cualquier intervención. Pero sí es importante saber que es preferible tener algo que no tener nada ante tanta mortalidad. Y si eso es algo que hoy está encontrando evidencia, porque se ha exigido la evidencia, eso significa, y que estamos viendo que tenemos una reducción ostensible en la mortalidad y en el ingreso a hospital. Y si esos dos factores son los que han, digamos, puesto en crisis el sistema sanitario del mundo y ha cobrado tantas vidas y, bueno, ha derivado en este impacto socioeconómico tan grande, pues claramente en términos de costo-beneficio, una vez más las vacunas permiten comprobar que más vale prevenir que curar, y que las vacunas son una salida en este momento para la pandemia. Claro que sí, ya estamos recibiendo preguntas de nuestros seguidores que están a esta hora conectados en el Facebook Live de la Secretaría Distrital de Salud. Y bueno,
todas relacionadas hacia el mismo tema que estamos manejando, y es si son 100% seguras, si las vacunas son 100% seguras, si se puede aplicar en personas adultas vulnerables con diabetes, hipertensas, con insuficiencia renal. Empecemos entonces por esta pregunta que nos hace Nasref y vamos abordando las preguntas que tenemos acá y las preguntas de las personas que nos siguen a esta hora. Bueno, no se puede hablar de 100% seguro nada. Es más, como humanos tenemos 100% seguro la muerte. De resto no hay 100% de seguridad. Lo que sí hay es unos correlatos importantes en términos del desenlace o de los efectos secundarios o efectos adversos. Bueno, no son lo mismo, pero de esos efectos postvacunales. Y hasta el momento se ha visto que para algunas vacunas se ha generado reacciones alérgicas, razón por la cual se requiere monitorear a los individuos que se vacunan por cierto periodo de tiempo en observación para evitar que esas reacciones de hipersensibilidad inmediata que ocurren a los pocos minutos de la aplicación hasta media hora posterior a la inmunización, a la inoculación, hay que monitorearlos para prevenir que esas reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas puedan ocurrir. Lo que se ha visto es que tanto en los estudios preclínicos como en la fase denominada 4 o poscomercialización, esos efectos adversos no son tan significativos y si bien ocurren en un porcentaje muy reducido de la población. ¿Qué nos toca? Que eso creo que es un llamado a la sociedad. Nos toca no solamente quedarnos con que la vacuna es muy buena, y esperar la siguiente dosis y esperar a que pase la pandemia. La evidencia científica nos dice hay que seguirnos cuidando porque hasta el momento no hay una evidencia de que se bloquee la transmisión. Lo que sí hay es una respuesta inmunológica vigorosa para que quien se infecte monte un sistema inmune eficiente para no llegar a estados graves y por lo tanto se reduce la hospitalización y la muerte. Eso sí se ha visto, pero no hay una evidencia de que bloquee la transmisión, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud sugiere que es una medida complementaria, no sustitutiva. La vacuna no va a reemplazar medidas que, traumáticas o no, han demostrado eficacia en el control de la transmisión, como es el uso del tapabocas, todas las medidas higiénico-sanitarias como el lavado de las manos y la distancia física, que ha sido pues también una medida muy acertada y muy efectiva para bloquear la transmisión. Entonces la vacuna hasta el momento, con la evidencia que hoy contamos, es una medida complementaria y reduce la muerte, y claro, ya con eso es suficiente el desenlace, pero claro que nos va a tocar seguir investigando porque muchos pensamos, esa es una opinión muy personal, que estamos en una fase 3 extendida, es una experimentación, pero si a mí me preguntan que si quiero participar en un proceso de investigación con la evidencia que hoy tenemos de miles de personas que ya han sido vacunadas, como esas personas con comorbilidades y demás, que ellos van a verse beneficiadas porque... Voy a terminar diciendo, en términos solo de probabilidad, si hay mayor probabilidad de morir por cuenta de las infecciones por COVID en esas personas que tienen mayores de 60 años con comorbilidades y la posibilidad de morir porque me apliquen una vacuna es mínima y adicional gano la posibilidad enorme de no morir por COVID solo por probabilidad, claro que es importante vacunarse y sobre todo las personas que tienen ese riesgo. Justamente en esa medida me surge una inquietud y es ¿qué efectos secundarios se pueden presentar con la vacuna para el COVID en personas tanto que tienen una comorbilidad o incluso en quienes no? En el mundo que ya se están aplicando las vacunas, ¿se han registrado efectos secundarios? Los efectos adversos a la vacunación o los efectos secundarios, repito, con la información colectada hasta el momento, son muy pocos, muy pobres y no terminan siendo peores que la enfermedad. Eso también es importante mencionarlo. Dentro de los efectos postvacunales inmediatos, lo que refieren, y dependiendo del tipo de vacuna y también el tipo de observación que se haga, el tipo de monitoreo en esa etapa de farmacovigilancia,
refieren en muchos casos, entre el 10 hasta más del 50%, que las personas presentan reacciones locales, el dolor, la inflamación, el enrojecimiento, pero también hay muchos reportes en donde hay, digamos, una afectación más generalizada, más sistémica, en donde hay casi que los mismos síntomas de un resfriado común fuerte. Entonces hay cierta incapacidad, hay dolor articular, dolor en los músculos, hay algo de rinorrea como moquitos. Entonces hay signos o síntomas relacionados con el resfriado común que refieren a algunas de estas formulaciones, pero son signos o síntomas mucho más llevaderos que los que puede ocasionar el COVID cuando se instaura y evoluciona a una enfermedad. Que incluso grave son y severa. Claro, que incluso son lo que sucede cuando uno se vacuna por sí, otra cosa, hay muchas ¿no? vacunas, también la influenza, el que es una de las vacunas, digamos, más recientemente distribuidas en términos de la evolución de las vacunas, que tiene ese tipo de efectos secundarios que son comunes a este tipo de formulaciones. Hay, dependiendo, la vacuna es más que el activo, más que el contenido del microorganismo, y entonces hay adyuvantes y hay sistemas de entrega en donde se empaqueta, por ejemplo, el material genético que se va a usar. Y está en estudio a dónde se van, por ejemplo, esas nanopartículas lipídicas, pero hasta el momento no hay una evidencia de que, aún no eliminándose adecuadamente esos auxiliares digamos, esos sistemas de entrega y auxiliares de formulación, no hay una evidencia de que causen serias o más graves afectaciones en los individuos. Termino diciendo algo importante: en las vacunas en las fases experimentales, que previas a la aprobación de emergencia, que es como el certificado de garantía que las agencias sanitarias dan para que la puedan aplicar ya masivamente en la población, no es lo mismo tener un estudio controlado que aplicarlo masivamente en una población, ¿cierto? A mí me generan más confianza los estudios poblacionales sin tanto control, y estaba en lo personal esperando las observaciones de esos estudios masivos para saber que efectivamente hay una seguridad equiparable a la que se hizo cuando los pacientes estaban controladitos y bien seleccionados. Okay. Pero aún así, en la población mayor de 60 años, no se tienen grandes estudios de saber cuál es la respuesta, el mecanismo mediante el cual se activa la respuesta inmunológica, y no solo para esta, sino para todas las vacunas. Entonces, es muy importante comprender el por qué las decisiones, por ejemplo, de política pública, se toman con base en información científica, y por eso hoy no están llamando a que todos los bebés o todos los menores de 16 años se vacunen. La razón es porque en los estudios preclínicos no se incorporaron personas de esas edades. En los adultos mayores se incorporaron, digamos, un bajo número de personas en algunas vacunas, pero aún así es un grupo de alto riesgo que, digamos, en los dos extremos de la vida, antes de los 5 años o después de los 60 años, hay condiciones fisiológicas de inmunosupresión, de inmunocompromiso. En una etapa de la vida, porque se está hasta ahora madurando el sistema inmune, claramente, si está hasta ahora en desarrollo, no va a responder vigorosamente como en la etapa en donde somos competentes. Y en el declive o en el ocaso de la vida, como todos los sistemas, tienen un desgaste natural, y ese desgaste natural incluye el sistema inmune. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado de cómo están funcionando las vacunas afectadas por un fenómeno que se denomina inmunosenescencia, el envejecimiento natural del sistema inmune, cómo enfrenta o cómo activa su respuesta inmune en relación con esta vacuna. Eso es todo. Gracias, doctora. Bueno, tenemos más preguntas de los seguidores de nuestro Facebook Live. Un tema muy interesante: ¿son seguras las vacunas contra el COVID-19? Y justamente Andrea Bolaños pregunta: ¿a los que ya nos dio COVID, tenemos que ponernos la vacuna? Uy, esa es una pregunta súper interesante de investigación actualmente, porque por lo menos en nuestro país, ante la digamos, limitación, o ante la limitada disponibilidad de vacunas, porque nosotros pues no las producimos y deberíamos producirlas, necesitamos priorizar. Entonces estamos, digamos, teóricamente y fácticamente, experimentalmente, se ha mostrado que las personas que ya han tenido una infección pues pueden desarrollar una respuesta inmune que les permitiría eventualmente responder ante una reinfección.
esa simple observación, como ocurriría con cualquier otro microorganismo, si a mí ya me dio varicela, ¿para qué me pongo la vacuna contra la varicela? ¿Cierto? Claro. Es, digamos, bajo esa lógica. Entonces, con esa premisa, pues se recomendó en su momento que las personas que ya hubiesen tenido COVID, aún asintomático, es decir, que hubiesen tenido un resultado positivo a través de la prueba diagnóstica de RT-PCR, no sería necesario vacunarse. Pero creo que fue una decisión basada, por supuesto, en la evidencia, pero también como política ante la no disponibilidad de suficientes dosis para los países tercermundistas, dentro de los cuales nos incluimos nosotros. Pero hay algo importante, y es que ahora salió una nueva, digamos, disposición por parte del Ministerio de Salud, donde se dice que sí se van a poder aplicar la vacuna las personas que tuvieron en algún momento infección por COVID o infección por SARS-CoV-2 o que tuvieron COVID en alguno de los espectros de la enfermedad. Eso es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante monitorearlo. Okay. Porque puede llegar a hacerse un estímulo del sistema inmunitario apropiado, pero también existe la posibilidad de que se haga un estímulo que no necesariamente sea el conveniente. Es mucha mayor la evidencia del primer escenario, es decir, que, por ejemplo, en las vacunas en que se requieran 2 dosis, muy probablemente, y con la evidencia reciente, solo se necesitaría una dosis en personas que ya estuvieron infectadas y que se van, casi que es hacer una estimulación de la respuesta inmune proveniente de la infección natural, la que se va a hacer con la primera dosis de vacuna. Entonces no se necesitaría una segunda dosis, sino con una es suficiente para las personas que ya estuvieron infectadas. Pero todo eso es motivo de investigación. Así incluso la vacuna que te apliquen tenga 2 dosis, porque hay unas que tienen 2 dosis y hay otras que no, ¿no? Digamos que hay solamente hasta el momento una vacuna que es la del laboratorio Johnson & Johnson, la Janssen, que hasta el momento se ha definido su esquema de administración con una única dosis. De resto, todas las vacunas requieren algo que se llama el priming o el inicio de la respuesta inmune, y hay otra que es el refuerzo, que se requiere para tener al menos teóricamente una inmunidad sostenida en el tiempo. Esa investigación, ¿por qué surge y por qué se abre esa nueva posibilidad de vacunar personas infectadas? Porque en el Reino Unido se sobrevendieron las vacunas y cuando ya se dieron cuenta no tenían para cumplir con la segunda dosis de las personas que habían recibido la primera, y entonces rápidamente empezaron a justificar el periodo espaciado de tiempo entre la primera y la segunda dosis que pudiera prolongarse, o incluso llegaron a plantear que con una sola dosis era suficiente. Hoy en día, y con el conocimiento como va avanzando tan rápido, ya no solamente estamos hablando de lo que les acabo de mencionar, que se requeriría una única dosis eventualmente para hacer refuerzo de la inmunidad natural en las personas previamente infectadas, sino se habla hoy de intercambiabilidad. Entonces, que ya hay estudios clínicos, no está ya como un diseño de política pública y de recomendación, pero en esos estudios experimentales ya se habla de refuerzo o de combinación de formulaciones, que para mí tiene sentido, porque dependiendo la tecnología con la que se produzcan las vacunas, ya hay evidencia de que hay mayor respuesta celular o mayor respuesta de anticuerpos, y eso pues tiene un sentido teórico para despertar una respuesta inmune integral. Justamente sobre eso también nos hacen preguntas en nuestro chat del Facebook Live, y es ¿cuánto dura el efecto de esta vacuna? ¿Cada cuánto se debe aplicar? Entonces estábamos hablando justamente de las dosis, pero pues profundicemos un poquito más en eso y en el tema de la efectividad y la duración. No, esa respuesta es súper interesante, porque las personas están, digamos, la ciencia tiene una premisa que se llama la evidencia, y hasta el momento solamente ¿cuánto llevamos de los primeros casos que fueron reportados en Wuhan, China? ¿Cierto? Entonces, no sabemos todavía cuánto dura la infección, la respuesta inmune frente a la infección natural, por una sencilla razón, porque no ha pasado sino un año. Entonces, en ese monitoreo de un año hay quienes dicen la respuesta, al menos de anticuerpos, empieza a decaer con el tiempo, y se espera que haya una producción importante y elevada de anticuerpos que se mantiene estable y que eventualmente decrece. Pero aquí hay algo también importante entender, y por eso es que la respuesta inmune es tan bonita, aunque es compleja.
y es que no solamente la respuesta a los agentes patógenos, sobre todo a los virus, la definen los anticuerpos. Los anticuerpos neutralizantes son fundamentales, pero no es exclusivamente esa respuesta la que controla los agentes intracelulares obligados como son los virus. Hay unas respuestas celulares y en este caso la respuesta de un grupo de células que son las células CD8 citotóxicas que funcionan también y que actúan en esa orquesta. Funcionan los anticuerpos, después las células presentadoras de antígeno. Hay una serie de señales y de actividades particulares de ciertas células que hacen que el hecho de que no haya anticuerpos monitoreables o detectables en algún momento no significa que no exista una respuesta celular de memoria de respaldo. Eso también se está investigando. Entonces, la respuesta hasta el momento es que los anticuerpos que se despiertan, solo anticuerpos, y hay algo de respuesta celular, que se despiertan frente a las vacunas y a los antígenos de las vacunas que hasta el momento están disponibles, duran un tiempo importante, y ese tiempo importante hasta el momento es que superan los 4 o los 5 meses esa duración. ¿Cuánto duran? Pues hay que seguir en la investigación, hay que seguir participando de quien se vacune. Yo seré, ahí sí soy la primera, si me llegan a vacunar cuando me toque de últimas, ojalá con mis células, con mi sangre, se pueda seguir colectando información para completar esos vacíos que naturalmente no se han llenado porque es muy corto el tiempo de conocimiento que se tiene en torno a estas vacunas y en torno a la respuesta inmune frente al COVID. Ya lo hablábamos, doctora Gabriela, hace un ratico, pero aquí, por ejemplo, Lina Giraldo nos pregunta, ¿con la vacuna puede haber riesgo de contagio? Es decir, ¿puede una persona salir positivo después de la administración de la vacuna? Hablábamos de las medidas de autocuidado y que esto es una adición a esas medidas, pero sí, contémosle a Lina. Hay un concepto, y no me gusta emplearlo porque puede generar confusión, y es una respuesta inmune esterilizante, es decir, que si el microorganismo llega a mí, lo desaparezco. No es porque la respuesta inmune cause esterilidad ni las vacunas, por eso es que no me gusta hablar de ese término, okay, pero para que la gente no se confunda y después digan que se afecta la capacidad reproductiva ni muy nada importante. Por el estilo. Sí. Pero no se ha demostrado que eso ocurra con COVID, ¿cierto? A pesar de que recientemente hay estudios que indican que las personas vacunadas se les hace hisopado y no tienen tantos positivos como aquellas que no se vacunaron, y esa es una evidencia importante que definiría que efectivamente la transmisión sí puede verse reducida por cuenta de la vacunación. Pero como no es al 100%, sí se han logrado rescatar después de la vacunación virus replicativos, entonces se habla de que existe una reducción de la enfermedad. El simple hecho de reducir la carga viral, porque la carga viral es mayor en las personas que son sintomáticas, y si yo ya no voy a ser sintomática, voy a tener menos virus para pegarle a otro, eso ya puede ayudar a reducir el contagio, eso tiene un impacto. Pero como no hay evidencia de que la transmisión se reduzca ostensiblemente o se bloquee con la vacunación, es por esa razón que las medidas complementarias como el uso del tapabocas siguen siendo efectivas. Pero es suficiente con que ya me reduzcan el ingreso, sobre todo de la población vulnerable, a la hospitalización. Eso ya es un hit para las vacunas. Y ya lo han demostrado, no solamente en los estudios a veces parcializados que entregan las farmacéuticas para la aprobación, sino, repito, ya en la cantidad de personas vacunadas, en donde ya se ha visto una respuesta terapéutica muy favorable. El desenlace se reduce la posibilidad de ingreso a un hospital. También hablábamos hace un rato, y aquí vamos a retomar mucho de todo lo que hemos hablado, porque es que están haciendo preguntas muy interesantes sobre las personas con comorbilidades, pero me pregunta Alba Ramírez, ¿qué tan recomendable es para pacientes trasplantados la vacuna? La verdad es que no existe ningún tipo de contraindicación para que una persona trasplantada no reciba la vacuna. De hecho, las personas trasplantadas reciben inmunosupresores de por vida, pues para favorecer la aceptación permanente del órgano, del tejido que haya sido trasplantado. Hace unos días también salieron las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Inmunología y de la ASORREUMA, la Asociación Colombiana de Reumatología,
y esas recomendaciones están enfocadas a personas que tienen enfermedades autoinmunes y que también reciben inmunosupresores como las personas trasplantadas y pues realmente no existe ninguna evidencia que induzca a la no recomendación de estas vacunas en personas trasplantadas. Es decir, se podría aplicar, por supuesto, como cualquier medicamento, monitoreando debidamente al paciente y cuidando la aparición de cualquier signo o síntoma relacionado con la vacunación. También nos preguntan, y hablábamos también hace un rato del tema de las distintas vacunas producidas por los laboratorios, y Sergio García nos dice por qué tener 4 clases de vacunas y no una que nos ofrece más calidad de vida y que no tengamos ningún problema en aplicarnos la vacuna. Todas las vacunas son aproximaciones de investigación y no existen plantillas, digámoslo de esa manera. Dependiendo, cada tecnología puede representar las fortalezas a nivel de ciencia, tecnología e innovación de las naciones o de los mismos grupos de investigación o de los grupos de investigación y desarrollo de las farmacéuticas. No, hay unas más conocidas que otras sin duda, pero todas las vacunas pueden tener, digamos, unas ventajas y limitaciones que en el momento de una crisis como esta sanitaria deberían aplicarse indistintamente. Digamos, aquí no, es más, nosotros no tendríamos la posibilidad de escoger cuál me gusta, cuál me venden mejor o a cuál de las vacunas las casas farmacéuticas le hacen mejor campaña a nivel de visita médica. Por fortuna, nos toca vacunarnos con lo que hay, pero no es que, digamos, las aproximaciones son múltiples y de eso también se trata la ciencia, desde las vacunas o las formulaciones más conocidas, más sencillas, entre comillas, hasta quizás las más sofisticadas. Cada una representa ventajas y desventajas, pero todas confluyen a despertar una respuesta inmune que me protege de una enfermedad y de una enfermedad mortal. Perfecto, bueno, hablábamos de los grupos poblacionales a los que sí se les puede aplicar la vacuna, ¿a cuáles no? Pues hasta el momento no está indicada la vacuna en menores de 16 años, no porque en ellos vaya a pasar algo, sino simplemente porque no se han hecho estudios que permitan concluir cuál es el tipo de respuesta que van a tener esos grupos poblacionales o ese grupo poblacional. En segundo lugar, porque en ese grupo no existe un alto índice de morbimortalidad, o sea, en términos de protección, ellos casi que sería un grupo naturalmente protegido, digámoslo de esa manera, o naturalmente no tan susceptible a la infección. ¿En cuáles otros está contraindicado y bajo prescripciones médicas? Y es en el grupo de las personas con alergias severas. Entonces ahí se recomienda que una persona que tenga hipersensibilidad marcada o severa consulte con su médico para preguntarle si no se vacunaría o eventualmente qué vacunas contendrían ingredientes farmacéuticos que no despertarían o que no le generarían una alta probabilidad de desencadenar una respuesta inmunitaria no deseada. Las personas que tienen justamente alguna alergia tienen una contraindicación para aplicarse la vacuna. No cualquier alergia. Es decir, no me salió una ronchita y entonces no me voy a vacunar. Hay que tipificar la alergia y saber contra qué, o sea, los alergenos, el que es alérgico, pero voy a poner el ejemplo, el que es alérgico al huevo probablemente no es alérgico a otras cosas, aunque tenga de base algún fenotipo que lo haga más susceptible que el resto de la población. Es decir, las alergias, el grado de severidad con el que se producen, tiene que ser valorado por los médicos para tener una razón adecuada y no dejarle al propio paciente que decida que yo creo ser alérgico o soy alérgico y simplemente no me vacuno, porque de pronto se está perdiendo la oportunidad de protegerse de algo que sí puede causarle daños más serios en su salud. Bueno, seguimos teniendo muchas preguntas, eso nos parece fabuloso. Y Valerie nos pregunta por qué hacen firmar un consentimiento. ¿No serán responsables de lo que sucede? Uy, no, yo paso esa pregunta. No, yo creo que no, los consentimientos, la verdad, se hacen como parte de la práctica médica. De hecho, incluso para un procedimiento simple de sacado de una muela es necesario por protocolo ético. Digamos, esta no es la excepción, ¿cierto? Pero ya el tema de las responsabilidades y demás, en lo que a mí refiere, yo sí, digamos,
lucho por eso, o sea, las casas farmacéuticas deberían tener una corresponsabilidad mayor en términos, no de que se van a presentar efectos adversos ni de que se va a morir muchas personas y les tienen que cobrar, claramente no, pero sí de patrocinar los estudios de farmacovigilancia, entendiendo que hace falta mucha información y que es deseable para la humanidad colectar esa información, y esa información demanda inversión para hacer experimentación, porque no solo con encuestas se puede saber qué es lo que está pasando en un individuo. Y bueno, y creo que si eventualmente se presentan reacciones adversas, sí tienen que existir fondos de compensación en donde no solamente el Estado y los recursos públicos tengamos que seguir aportando, sino también la industria farmacéutica. Algunos de los billones que se ganan podrían también destinarlos a hacer una farmacovigilancia mucho más responsable. Claro que sí. Bueno, Martica Rico también nos pregunta qué pasa con las personas que no se vacunan. Pues las personas que no se vacunan tienen un riesgo importante de contagiarse y de desarrollar un COVID severo si está en sus posibilidades inmunogenotípicas. Pero también pues tendrían cierto grado de responsabilidad, porque las vacunas se habla mucho de la famosa inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Entonces, en la medida en que entre más personas estemos inmunizadas, hay un mayor riesgo colectivo y hay principios de solidaridad, de responsabilidad. Digamos, es una decisión voluntaria sin duda, pero el primer beneficiado va a ser el individuo que va a recibir la vacuna, porque bueno, va a tener una protección para enfrentar el microorganismo. Pero si hay personas, por ejemplo, convivientes mayores de cierta edad, con comorbilidades que sabemos que por probabilidad van a poder evolucionar a un COVID severo o mortal, pues creo que el que yo me vacune limitaría un poco las probabilidades de que mis convivientes puedan llegar a evolucionar mal y bueno, lo que eso conlleva en términos de la relación social y familiar. Claro que sí. Y aquí también tenemos a Diana Marcela Bernal que pregunta, por favor, ¿cuál es el riesgo de colocar la vacuna para pacientes con EPOC? No, de hecho, los pacientes con estas enfermedades pulmonares, que es el sitio donde en principio y en primera instancia el virus causa sus estragos, pues no existe hoy ninguna contraindicación, todo lo contrario, la indicación de personas que tienen generalmente el EPOC está claramente, digamos, o mayoritariamente diagnosticado en ciertos grupos y en ciertas edades, y justamente son los mismos o coinciden esos mismos grupos con las personas que mayor riesgo de hacer COVID severo o mortal tienen. Entonces no hay contraindicación de vacunar a las personas con EPOC, todo lo contrario, estarían muchos de ellos dentro de los grupos prioritarios. Incluso también me preguntan las personas con problemas cardíacos. Tampoco. Estaríamos hablando de... No hay hasta el momento ninguna contraindicación de que no deban recibir personas con algún tipo de enfermedad cardíaca, no. Doctora Gabriela, ahora a mí me surge una inquietud. Si una persona tiene COVID-19 y se vacuna, ¿puede tener algún efecto adverso después del proceso como de con vacunación? cualquier enfermedad infecciosa, digamos, cuando hay ya enfermedad, con el ejemplo que les ponía al inicio, cuando hay enfermedad y una lucha, no lo quiero poner así porque suena muy guerrerista, pero es que el sistema de defensa es un sistema, es tener un ejército de células y de componentes celulares que me van a tratar de controlar el ataque de algún bandido que llegó a procurar, digamos, colonizar mis células, mis tejidos y causar un daño. No lo hacen adrede porque pero lo causan, ¿cierto? Entonces, en esa guerra es absolutamente necesario despertar la respuesta más ideal. Si yo estoy infectada y enferma por COVID, porque yo puedo estar infectada y ser asintomática, luego no hay una enfermedad como tal, ¿cierto? Okay. Entonces, el que tenga COVID es porque tiene síntomas y de alguna manera la sintomatología me refleja que ese que llegó a invadirme, de alguna forma la va ganando, porque mi sistema inmune no lo ha alcanzado a controlar del todo y él está creciendo y me está produciendo una sintomatología asociada con una enfermedad. Y eso pasa con COVID o pasa con cualquier enfermedad infecciosa, puede pasar con el dengue, con la malaria, con la leishmania, puede pasar con cualquier enfermedad eruptiva, puede pasar con otro tipo de microorganismos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que mientras yo tenga una enfermedad
y claramente tenga un inmunocompromiso, porque mis células inmunitarias están tratando pero no lo han logrado, pues yo no me puedo poner ninguna vacuna porque no, mi sistema inmune está distraído en otra cosa. Entonces, la persona que tenga COVID, pues claramente es una indicación natural de no ponerse la vacuna momentáneamente. Ok, perfecto. Están haciendo preguntas sobre un tema muy interesante que, pues, a propósito de las últimas medidas que se han tomado en la ciudad, y es volver a los colegios. Pues nos pregunta Nelly Suárez si la vacuna no está indicada para niños. Dice ella: en mi caso tengo un niño con diferentes comorbilidades, entre esos asma, displasia broncopulmonar y alergias. ¿Cómo lo protejo si mi otro hijo y yo estamos en la última lista de vacunas? No, la verdad es que aún el pequeño teniendo todas esas comorbilidades, pues no se ha visto que esa población tenga, repito, un alto grado de morbimortalidad en lo que va ocurrido de la pandemia. Entonces eso creo que es importante, aunque esas condiciones lo harían más susceptible no solamente a COVID, sino eventualmente a muchas enfermedades infecciosas. La manera y bueno, lo que la humanidad en este momento debería hacer y las casas farmacéuticas y las personas, digamos, los tomadores de decisión de política pública deberían promover ensayos clínicos en esos grupos de edad para analizar el comportamiento y el grado de eficacia, seguridad y efectividad que tengan las vacunas en el grupo de los menores de 16 años. Pero claramente, pues no es, digamos, las medidas de protección seguirán guardándose hasta que nos llegue el turno. Digamos, hay muchas, digamos, necesidades y muchas probables. Las personas piensan que su excepción puede llegar a constituirse en una política, pero realmente el grado seguramente de afectación que va a tener el niño, pues no va a ser mayor, así se vacune la señora o el niño o el hermanito, ¿no? Hay que también confiar en que las medidas que han tomado hasta ahora los han mantenido protegidos y que deberíamos esperar con paciencia y esperanza cuando nos toque el turno. Claro que sí. Nelson Sánchez también nos pregunta algo relacionado, y es: los niños con enfermedades de base como diabetes tipo 1, menores de 16 años, ¿pueden acceder a la vacuna en alguna etapa, en alguna de las etapas iniciales? Hasta el momento no, repito, porque no hay, dentro de los antecedentes de desarrollo de las vacunas, no se ha demostrado si sirven o no esas vacunas en ese grupo de edad. Bueno, tengo más preguntas porque están muy activos nuestros seguidores y quienes están acá escuchándonos, porque su explicación está muy interesante, doctora Gabriela. Frente a las personas que afirman que hay medicamentos o productos milagrosos para combatir el COVID-19, ¿usted qué opina? ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque pues hoy en día se ha dicho de todo y los que no son médicos recetan 1000 tratamientos para combatir el COVID. Pues yo creo que sin prepotencia nos toca hacer un proceso a los que creemos tener un poco más de conocimiento, una fuerte campaña de pedagogía para todos los influencers digamos que no tienen la profundidad del conocimiento e incluso para que dimensionen de pronto la responsabilidad que se tiene con recomendar algo sobre todo para uso terapéutico. Hay necesidad de conocer cómo funcionan los medicamentos y que existe casi que una normativa universal aceptada, por lo menos en la medicina occidental, en donde se requiere evidencia, comprobar mecanismos de estructura actividad, es decir, no basta con saber el desenlace y decir que el agüita X o el agüita Y me produjo este resultado, porque existe algo que se denomina en la ciencia y sobre todo en los estudios clínicos, algo que se llama el efecto placebo. Y bueno, aquí la mente y las sensaciones de bienestar y demás, en una enfermedad que no es 100% mortal, ¿cierto? Porque tiene un espectro grande. De hecho, las personas que llegan a COVID severo mortal son un pequeño porcentaje de la población, pero al estar infectados todos como en una pandemia, un alto porcentaje de la población, pues claramente cualquier sistema sanitario colapsa y la prestación de los servicios también puede llegar a comprometer aún más la vida, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. No hay productos milagrosos ni para COVID ni para ninguna otra enfermedad infecciosa. Y existen universalmente 2 estrategias para abordar las enfermedades, pero en particular las enfermedades infecciosas. Y ambas son, digamos, por medicamentos. Bueno, hay intervenciones no terapéuticas que son las que ya conocemos, pero dentro de las terapéuticas tenemos 2 salidas.
las terapias antivirales, es decir, yo ya me infecté, acábeme el microorganismo porque necesito controlarlo y ya lo tengo. Pero hay las que previenen. Entonces, antes de yo infectarme, necesito usar una vacuna para que me acondicione mi sistema inmune de verdad, para cuando llegue el microorganismo de verdad, yo ya tenga cómo controlarlo. Acabamos de hablar de vacunas. Dentro de las terapias existen también no solo las antivirales, sino algunas que se han llamado terapias de soporte, como por ejemplo los antioxidantes, los inmunomoduladores de cualquier naturaleza, desde los más simples como la dexametasona hasta los más complejos como los interferones recombinantes, por ejemplo. Esas no son terapias anti-COVID, sino son medicamentos de soporte que ayudan a modular la respuesta inmunológica, que le ayudaría a ese ejército que se está tratando de defender. Bueno, le pasan más municiones, modulan la respuesta y potencian la actividad natural del sistema inmunológico, pero en ningún caso son antivirales directos ni son vacunas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esos medicamentos. Se ha visto lamentablemente que, por ejemplo, la ivermectina ha causado muchos digamos, casos asociados con toxicidad, no necesariamente con mortalidad, pero el uso excesivo de ivermectina, que como dice el principio de la toxicología es que hasta el agua es tóxica dependiendo de la dosis. Entonces pues hay necesidad de controlar el uso indebido y el abuso de sustancias para las cuales no se conoce o no se tiene un respaldo científico adecuado. Sí, ese es un mensaje súper importante, ¿no? Bueno, también quería preguntarle, en los países del mundo que ya se cuentan con la vacuna, ha habido muchas reacciones adversas. Hemos visto que se reportan en medios internacionales algunos casos, pero desde el ámbito científico, ¿cómo se analizan las reacciones que de pronto se registran en el mundo? Lo que se ha visto, y por eso me parece tan importante reclamar y seguir reclamando evidencia científica. No solamente de las casas farmacéuticas, sino de quienes hacen la vigilancia como parte de las agencias sanitarias y de los distintos estamentos gubernamentales que tienen en sus manos el cuidado de las personas. Porque hay demasiada desinformación, también se habla de una infodemia, estamos repletos de información. Y bueno, hay quienes lo hacen con intereses que incluso son difíciles de establecer cuáles son. Pero definitivamente la información que ha proveído la ciencia sobre ya el uso de estas vacunas masivamente en población que no está enrolada o inmersa en estudios clínicos indica que, es más, hasta ayer, porque hay portales, incluso la misma Organización Mundial de la Salud ha hecho o procura hacer una vigilancia muy juiciosa de estos efectos adversos. Hasta el momento no hay evidencia o no se ha señalado casos de muerte asociadas o derivadas de la vacunación con vacunas anti-COVID. Entonces yo creo que esa ya es que sí hay reacciones adversas, que sí hay reacciones alérgicas, que sí ha habido casos en los cuales que siguen en estudio, es decir, sí hay algunos casos que se han referenciado que han sido, digamos que han muerto a consecuencia de la vacuna, 1, 2, 3 días, pero todo eso es motivo de estudio en este momento. No hay nada que nos permita, digamos, intranquilizarnos más de la cuenta de que la vacunación va a inducir reacciones peores que la enfermedad, no. Claro, muy importante, doctora Gabriela, después de analizar toda esta evidencia científica que usted misma nos ha explicado acá en este Facebook Live, ¿usted se vacunaría? Ahora sí. Sí, hace unos meses cuando empezaron a salir más anuncios publicitarios que evidencia científica, pues claramente así no se comunica la ciencia, y aun cuando hay demasiados vacíos en términos de los mecanismos de acción que no los conocemos porque pues son producto de secreto industrial, las farmacéuticas pues claramente no van a soltar rápidamente esa información, que me parece desde el punto de vista político muy desacertado porque hay un monopolio y en este momento hay escasez de vacunas y unos países sobreestoqueados, es decir, hay mucha, digamos, en términos del negocio de las vacunas, no me voy a referir a ese, pero cuando salieron las primeras vacunas era más la publicidad que la evidencia, pero con el tiempo han salido muy buenos artículos revisados por pares y bueno, yo pues creo
Creo que el camino es confiar en la ciencia y con la evidencia científica publicada hasta el momento, sí me vacunaría cuando me toque el turno. Me parecería absolutamente inconveniente que, como ya se ha visto en otros países, nosotros vayamos a replicar la priorización porque yo soy muy importante y porque yo creo que debo pasarme por encima de los demás. No, se ha visto ya sanciones a políticos en otros países que han empleado mal las vacunas y el turno que les corresponde, que han vacunado a sus familias, incluso personal sanitario, que entiendo que estamos en riesgo distinto, pero no por eso tenemos que llegar a saltarnos la fila, porque esa política del atajo no podría bajo ninguna circunstancia ser reproducida en este momento. Hay que vacunar a quien necesita la vacuna. En ese sentido, expliquémosle a la gente por qué hay que vacunar a los mayores de 80 años, a las personas mayores de 80 años, que es la primera fase. A los mayores de 60, bueno, se empiezan con los mayores de 80 y van reduciéndose. Expliquemos esa priorización, ¿por qué sucede? Pues porque ellos son los que en caso de contagiarse tienen una altísima probabilidad de hacer COVID severo y de morir. Entonces, por ese simple hecho de protección de la vida, es que tienen que vacunarse primero las personas que están en ese nivel de exposición. ¿Por qué el personal sanitario? Porque se ha visto que esto, como en cualquier guerra, porque estamos en la guerra contra un microorganismo, entre mayor exposición yo tenga a mi enemigo llamado COVID, pues mayor vulnerabilidad voy a tener. Entonces las personas que están en la primera línea de defensa, en las urgencias, en las unidades de cuidados intensivos, pues están expuestas no solamente a una persona, sino a muchas personas que llegan sintomáticas infectadas. Recordemos que el sintomático tiene más carga viral y al tener más carga viral, esas personas, todas las personas que están en esa primera línea de defensa van a estar expuestas a diario a numerosos ataques antigénicos y probablemente aún personas jóvenes, como ya lo hemos visto tristemente en las noticias, personas jóvenes sin comorbilidades han terminado falleciendo prestando sus servicios al salvarle la vida a otro. ¿Por qué no vacunarlos? No porque estemos muy agradecidos, que deberíamos estarlo, claro, sino porque son las personas que mayor riesgo tienen por exposición diaria a gran cantidad de antígeno, a gran cantidad de virus. Entonces, en ese sentido hay que respetar también un poco. Por supuesto que hay que respetar el turno. Bueno, y ya para finalizar, doctora Gabriela, enviémosle un mensaje a todas las personas que nos siguen viendo en este momento, en este Facebook Live de la Secretaría Distrital de Salud, y digámosles por qué se deben vacunar. En esa priorización de la que estamos hablando, ¿cuáles deben ser esos movilizadores para decir yo me vacuno? Bueno, yo creo que por responsabilidad propia, por amor a la vida de mi familia, de la sociedad que me rodea, hay que respetar los turnos. Ese simplemente es mi llamado. No porque tengamos más ganas de volver a nuestra actividad social, vamos a buscar cómo nos saltamos la fila. No hay que dejarnos engañar. Las autoridades sanitarias, a pesar de que se ha hecho de la vacuna un asunto político y politiquero, no necesariamente es. Tenemos que confiar en la ciencia, no tenemos que saltarnos el turno. Se ha visto, por ejemplo, lamentablemente, que ya hay falsificaciones de vacunas procedentes de la China. No solo nos están trayendo el virus, sino también falsificaciones de vacunas. Terrible. Eso es no quiero satanizar, ni más faltaba a esa nación tan linda, pero lo que me parece importante es saber que ya hay vacunas falsas y que nosotros tenemos que confiar en la autoridad sanitaria para que no nos metan cualquier cosa porque simplemente queremos saltarnos y queremos ser inmunizados de primero. Hay que tener paciencia, prudencia y evidencia científica. Pues doctora Gabriela, muchísimas gracias, una conversación muy útil, muy pedagógica. Yo creo que para todos es muy claro estos mensajes, y a todos los que nos acompañaron en este Facebook Live, muchísimas gracias, un saludo y pues en una próxima ocasión nos volvemos a encontrar. Gracias.